Ya, ahora sí. Listo. Entonces, como les comentaba, habíamos estado viendo ya el tema de la creación a nivel de código y del uso en sí de la librería de OpenGL, ¿no? Como ya se mencionó igual en anteriores clases, OpenGL es simplemente un conjunto o una biblioteca que tiene ciertas funciones para hacer la comunicación o dar el orden al GPU de cómo debería actuar, ¿no? Entonces, OpenGL no es simplemente una biblioteca para crear dibujo o hacer dibujo en realidad, ¿no? Él es el que se encarga de ordenar en sí al GPU o en este caso, eh, qué, qué cosas va a realizar para mostrar al usuario en pantalla, ¿no? Entonces, para ello, se requería en sí algunas cosas en sí preparar antes de mostrar un dibujo, ¿no? Por ejemplo, se debía utilizar la librería GLFW, que básicamente es una librería intermedia en la cual va a generar la pantalla de carga, o sea, una pantalla donde OpenGL va a poder dibujar ahí lo que nosotros vayamos colocando. En otras palabras, esta librería GLFW es la que permite también gestionar los eventos, ¿no? Si yo doy un clic, si el usuario da teclea, ¿no? Entonces, todo eso se va realizando ahí, ¿no? Ahora, de ahí es donde nosotros habíamos enfocado la anterior clase el uso de esta librería GLFW, donde habíamos visto, de hecho, aquí cómo inicializábamos, ¿no? Esa librería, ¿no? El FW para nosotros cargar recién ahí nuestros dibujos en OpenGL. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Primero le decíamos también qué tamaño va a tener la pantalla, qué cositas va a tener entre algunas variables, por ejemplo, ocultar la ventana al principio y solamente mostrar cuando OpenGL esté listo, permitir que el usuario pueda redimensionar la pantalla, todo lo que tenga que ver con el tema de la pantalla, ¿no? Entonces, inicializamos primero esta librería para recién poder utilizar OpenGL, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos esto listo, recién vamos a poder realizar el dibujo, ¿no? Por eso es que al final, recién de este método init, es que teníamos estos dos que no habíamos hecho todavía, ¿no? Que básicamente es la creación del shader y la creación ya de la figura geométrica, que en este caso es el triángulo, ¿no? Y eso es lo que nos faltaba todavía implementar. Pero aparte de crear en sí la ventana donde OpenGL va a dibujar, habían dos métodos que habíamos hecho. Uno es el bucle, ¿ya? Donde se dibuja cada frame hasta que se cierre la pantalla. Y el otro es la limpieza de la memoria, ¿no? Entonces, en el bucle, ¿qué teníamos? En el bucle básicamente lo que tenemos es, mientras está abierto la ventana GLFW, lo que va a hacer es simplemente repintar toda la pantalla del color que nosotros le enviamos, va a limpiar el buffer y finalmente va a activar el programa, el programa básicamente lo que hace es la unión de los vértices y los shaders para poder dibujarlo, ¿no? Todavía no lo hemos usado, vamos a usarlo más adelante. Y después activamos el BAO, que básicamente es el Vertex Array Object, ¿no? Que es el array de instrucciones que se le va a enviar a OpenGL para que haga el dibujo respectivo. En otras palabras, cuando yo le envío el BAO es donde nosotros ya le ordenamos que va a dibujar, digamos, ¿no? Y finalmente aquí ya hemos dibujado con el tema del doble buffer, ¿no? Y aquí ya procesamos si hay algún evento directo desde el sistema, como por ejemplo cerrar la ventana, mover el mouse, el teclado, etcétera, ¿no? Eso básicamente es lo que hace este loop. Simplemente es limpia, o sea, todo esto es la limpieza, este es el dibujado, y aquí es donde muestra el dibujado, y aquí simplemente verifica si sigue abierto o cerrado, ¿no? Y así sucesivamente va a ser todo el rato, ¿no? Y por último, habíamos hecho el tema de la limpieza. ¿Por qué es necesario el tema de la limpieza? Porque cuando nosotros cerramos en sí el tema de la ventana, por ejemplo, en este caso, si nosotros no especificamos una limpieza de manera explícita,
podríamos tener problemas de memoria más adelante. Obviamente en este caso no vamos a tener un problema de memoria. ¿Por qué? Porque es algo súper básico, digamos, ¿no? Es apenas un triángulo estamos dibujando. Pero si hacemos cosas más complejas, se puede ir llenando la memoria. Entonces aquí es donde vamos limpiando esa memoria, en la cual le vamos borrando primero el BAO, vamos borrando el BBO, borramos el programa que hace el uso del BAO y el BBO, borramos la ventana, ¿no? Y finalmente terminamos el uso de la librería GLFW, ¿no? Perfecto. Hasta aquí. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta en que tengan? ¿Se entiende? Sí. Pueden Sí, levantar la manito. entiende. Perfecto. Ya. Espero que se entienda bien porque hay algunas cosas que son, quizás son nombrecitos un poco raros, ¿no? Por ejemplo, este GL11, GL20, GL30, ¿no? Quizás sea un poco confuso en el tema del nombre de los métodos, todo eso, pero como les comenté a un inicio, eh, esta primera sección de este semestre en sí, de esta materia, no se enfoca en realidad en que ustedes tengan que memorizarse estas funciones en realidad. Lo que se espera es de que ustedes aprendan cómo funciona, ¿ya? Eso es lo más importante. Ya el tema de la programación, cómo se realiza, o sea, cuáles son el tema de qué clase, qué método, ya ustedes ahí ya tienen ustedes el uso de la IA en realidad, ¿no? Lo que yo necesito es que sepan cómo funcionan estas cosas, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, si ustedes saben cómo funciona esto, ya ustedes se pueden apoyar en la IA o la propia documentación de OpenGL para hacer cualquier programa que ustedes quieran, porque ya ustedes van a saber cómo hacerlo, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, por eso es que, de hecho, en la programación yo les puse el comentario para que ustedes entiendan paso a paso qué es lo que hace cada uno de estos. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado en esta sección, ¿no? En la parte de crear un shader y crear un triángulo, ¿no? ¿Alguien podría decirme qué es un shader? O antes de eso, ¿qué es un vertex shader? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era un vertex shader? Vertex shader. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Vertex shader. ¿Nadie? A ver, vamos a... Es el que se encarga en transformar los vértices en 3D. Muy bien. Pueden decirlo con sus propias palabras, ¿no? Es lo que se encarga de transformar los vértices en... ¿Qué me dijo? En 3D, en tres dimensiones, X, Y, En Z. tres dimensiones. Un poquito diferente, pero está bien, gracias también por la participación. Básicamente el Vertex Shader, sabemos que es algo con vértices, ¿no? Porque dice Vertex, ¿no? Pero, ¿qué significa Vertex Shader? Vertex Shader significa, es un proceso en el cual se ejecuta por cada vértice, ¿ya? Por cada vértice. Por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces se va a ejecutar este Vertex Shader? Si es un triángulo. ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? Tres. Tres, perfecto. Entonces se va a ejecutar tres veces el vertex shader, ¿no? Pero, ¿para qué es el vertex shader? Básicamente el vertex shader lo que hace su trabajo es decir, ¿dónde va ese vértice en la pantalla? Eso es, ¿no? Entonces el vertex shader va a decir, a ver, triángulo, tienes 3 puntos. Entonces, ¿dónde va a ir en esta pantalla? En la pantalla donde yo estoy ahorita, por ejemplo, ¿dónde va a ir? A ver, aquí. Ya. Entonces, aquí va a dibujar el primer punto, aquí va a dibujar el primer punto y aquí va a dibujar el primer punto. Eso es lo único que va a hacer Vertex Shader, ¿ya? Lo único que dice el Vertex Shader es dónde va a ir cada vértice en el mundo tridimensional, ¿ya? Eso es el Vertex Shader. ¿Y el Fragment Shader? ¿Qué creen que sea el Fragment Shader? ¿Alguien? ¿Quién se anima?
El que se encarga de darle color por píxel en la pantalla. Muy bien, por ahí vamos, por ahí vamos. A ver, les voy a compartir para que se entienda mejor, para no estar usando mis manos. Eh, aquí está, vamos a usar esto. Vertex Shader, básicamente, como ya se dijo hace un momento, es el que va a decirme, ya, aquí yo tengo mi mundo tridimensional. Esta es la pantalla. Pantalla o mundo tridimensional, ¿ya? Y estos son mis vértices. Ahora, como dice Anthony, por ejemplo, el Vertex Shader va a agarrar los vértices que tiene un triángulo, ¿ya? Entonces, yo tengo del triángulo 3 vértices, ¿ya? Sé que son 3 vértices, pero estos vértices, ¿dónde van a estar en este mundo tridimensional? Y eso es lo que va a hacer el Vertex Shader. Entonces, primer paso, tengo la definición de los vértices, ¿ya? Entonces, como yo tengo la definición de los vértices, no, está bien, así no. Aquí ya tengo la definición de los vértices. El segundo paso es el proceso que les iba mencionando. El segundo paso es el Vertex Shader, ¿no? El Vertex Shader básicamente lo que va a hacer es agarrar estos vértices y decirle dónde va a ir aquí, en este mundo tridimensional. Yo le voy a decir aquí, ¿ya? Pero este paso tiene que hacerse por cada uno de los vértices, ¿ya? En otras palabras, se va a ejecutar 3 veces se va a ejecutar. El primero aquí, el segundo ahí y el tercero aquí, ¿ya? Eso es lo que va a hacer el Vertex Shader. Simplemente le va a decir, tú primero te vas a venir aquí. Tú segundo te vas a venir aquí. Y tú tercero te vas a venir aquí. Eso es lo que hace el Vertex Shader. Si esto hace el Vertex Shader, ¿qué hace el Fragment Shader? ¿Qué creen ustedes? Aquí está. ¿Qué hace el Fragment Shader entonces? ¿Le da vida? Eso, le da vida, le da color, le da vida, ¿no? En otras palabras, ejecuta píxel por píxel lo que hay adentro de ese triángulo en sí y dice, ¿de qué color es este triángulo? ¿De qué color es este píxel? Y así le va a ir dando vida, como dice su compañero, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente ya dibujar el triángulo. Ah, no hay triángulo. Bueno, vamos a hacer aquí. Vamos a dibujar el triángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo. Aquí, ahí y aquí, ¿no? Y aquí le va a colocar ya el color que desea el usuario, ¿no? Eso es básicamente lo que va a hacer el Fragment Shader. En otras palabras, el Fragment Shader es el que le va a dar píxel por píxel, le va a decir qué color es en sí este píxel de aquí. Por ejemplo, le vamos a poner color azul, digamos, ¿no? Rojo. ¿Ya? Este píxel. Eso es lo que hace Fragment Shader. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar Fragment Shader? ¿Quién sabe? Si el Vertex Shader se va a ejecutar 3 veces, el Fragment Shader, ¿cuántas veces debería ejecutarse? ¿Qué dicen ustedes? Va a depender del área. Eso va a depender del área, ¿no? ¿Por qué?
porque puede, como se va a ejecutar por píxel, puede ejecutar muchas veces, ¿no? Entonces, sin el vertex shader, el GPU, en otras palabras, no sabría dónde colocar los puntos. ¿Qué puntos? Estos, ¿no? Estos puntitos no sabría dónde colocar el GPU. Ahora, en este caso, un ratito, aquí está, ¿no? Entonces, sin el vertex shader, el GPU no sabría dónde colocar los puntos, pero sin el fragment shader no sabría qué color dar a cada píxel. Por eso siempre es necesario estos dos procesos. Uno, el vertex shader, y el otro, fragment shader, ¿no? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Ya. Entonces volvemos al código. Ahora, si yo digo crear shader, ¿qué creen qué significa en sí? ¿Cuál creen que voy a crear? ¿El vertex shader o el fragment shader? Al vertex. Los dos, porque son shaders, está en plural, ¿no? Entonces vamos a crear los dos aquí. Voy a crear el vertex source o el vertex shader del source. Y aquí básicamente lo que se hace es cómo se crea un vertex shader aquí en Java para enviarlo a OpenGL. ¿Se acuerdan en qué lenguaje está escrito OpenGL? ¿Alguien se acuerda? En C. Es similar, es muy parecido a ese. Se llama OpenGL Shading Language, se llama. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que enviar un comando en ese lenguaje a OpenGL para que pueda entender eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? En otras palabras, aquí ustedes van a escribir un código del GLSL del Vertex Shader, ¿no? ¿Ya? ¿Qué era GLSL? Es el lenguaje que utiliza OpenGL. ¿Qué se llama? OpenGL. ¿Qué más? Shading Language, ¿no? Eso. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se escribe? ¿Cómo se escribe? Primero vamos a declarar la variable, obviamente, en Java. ¿Ya? Pero aquí el código fuente ahora ya lo escriben como string. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se va a escribir? Primero que nada se coloca numeral, el número de versión, 330, core, y aquí le voy a poner un salto de línea para que se pueda entender mejor, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? Es en sí la instrucción para la creación del vertex shader. Entonces, layout, aquí le ponemos location igual a 0, in vec3 a post, punto y coma. ¿Ya? Y aquí finalmente void main l position igual a vec4 a post. Y le enviamos la posición. Punto y coma, y ahí terminaría. Perfecto. Con esta instrucción, ustedes lo que van a hacer es la creación en sí del vertex shader, ¿ya? Y aquí ya ustedes le están diciendo dónde va a iniciar ese punto, ¿ya? ¿Cuál sería el punto de locación? Sería la posición 0, básicamente, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta aquí es, ¿debo memorizarme todo esto? No, no es obligatorio memorizarse esto, porque ustedes no van a programar en realidad a bajo nivel,
En realidad lo que ustedes más adelante van a hacer es algo más alto nivel, que básicamente es utilizar los métodos directamente, ¿ya? Pero es bueno saber esto. ¿Por qué? Porque así ustedes van a entender para qué sirve, ¿ya? Y cómo se realiza. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a poner en comentario? Recibe la posición de cada vértice, ¿ya? De cada vértice. ¿Quién es el que recibe la posición de cada vértice? El após, ¿ya? Y la asignación a GL position, ¿no? Perfecto. Y donde dice aquí en la última, en la segunda línea del layout, location igual a 0, in vec3 a pos, eso es igual ¿a qué? A una entrada, básicamente, en el canal 0, ¿ya? Coma 3. ¿Qué significa? Que serían los floats de la posición X, Y, Z, ¿no? Eso es lo que significa esto, en otras palabras. Vas a recibir una posición X, Y, Z de un vértice, ¿no? ¿Se entiende? Quizás que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un lenguaje que no sabemos. ¿Se entiende eso? ¿No? Pero es bueno saber qué significa este lenguaje para que ustedes más adelante ya ustedes puedan comprender mucho mejor eso. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho el vertex shader con esto. Estamos definiendo el vertex shader. ¿Cómo sería el tema del fragment shader? Es muy similar. Es string, fragment, src. Y aquí hacemos igual el código fuente en GLSL, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Inicializamos lo mismo, de la misma forma. ¿Ya? Y aquí simplemente le colocamos algo que es out, que es lo que va a sacar un vector 4, que se va a llamar frac color. ¿Ya? Punto y coma y salto de línea. Ahora, ¿qué más? Aquí simplemente ya le decimos void main y aquí creamos nuestro método, ¿no? Frac color va a ser igual a vec4, ¿ya? Y aquí le vamos a poner un número, ¿ya? 0.2, 0.8, 0.4, 0.1. Punto y coma. Punto y coma. Y aquí cerramos línea. ¿Ya? Perfecto, perfecto, polis. Ya. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Alguien se acuerda qué era lo que hacía el fragment shader? ¿Qué era lo que hacía el fragment shader? ¿Alguien? A ver, vamos a preguntar a Herbert. Herbert, yo sé que estás ahí. Herbert, ¿para qué es el fragment shader? Mm, 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 mm. A ver, un segundo. Ya, perdón, es que no veía a los participantes. Ya, a ver. Está Vladimir.
Sí, ingeniero, pero no recuerdo. Ahorita estoy tratando de Ah, acordarme. pero con sus palabras. Le voy a mostrar esto para que se acuerde. ¿Qué Más o dice menos. ahora? ¿Qué es el Ah, fragment shader? este era dibujar como el boceto, algo así, a partir de los puntos, ¿no? De los vértices. Sí, básicamente es el que le da la vida en sí a la geometría, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Va a pasar píxel por píxel para decirle qué color es, ¿no? Ese es el fragment shader, digamos, ¿no? Ahora, si ese es el fragment shader, ¿ya? ¿Qué creen que está haciendo aquí esto? ¿Qué cree usted? Uy, perdón. ¿Qué cree que está haciendo? Aquí el vertex shader, ¿ya? El vertex shader lo que hacía era decirle dónde va cada punto, ¿no va? Aquí está el vertex shader, ¿no? Este punto va a venir aquí, este punto va a venir acá, este punto va a venir acá. Eso hizo el vertex shader, ¿no? Por eso es que dice, uy, eso no vieron ustedes, este es para más adelante. Por eso es que aquí dice, voy a recibir 3 puntos, ¿ya? O sea, voy a recibir puntos, primero que nada. Voy a recibir vértices, pero cada vértice va a tener la posición X, Y, Z, ¿no? Por eso dice vec3, digamos, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a guardar los puntos? En apos, ¿no? Cada punto va a ser 3 puntos, ¿no? Ahora, esto es lo que va a ser el vertex shader, perfecto. Pero el fragment shader, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿Qué cree usted según este código? ¿Qué le viene a la mente? Le va a ir dando color, sería, ¿no? Eso. Entonces, el fragment shader va a ejecutar, se va a ejecutar por cada píxel, ¿no? Entonces, ¿por cada píxel de quién? Del triángulo, ¿no? Entonces, si va a ejecutar por cada píxel del triángulo, ¿cuál va a ser la salida de eso? La salida va a ser el frac color, básicamente eso. Y este va a ser el color del píxel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar por cada color? Va a ejecutar el vec4, ¿no? ¿Por qué vec4? ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien se le viene a la cabeza algo? ¿Qué significa vec4? ¿Nadie? ¿Nadie? Les doy una pista. En el vértices de los puntos X, Y, Z. Casi. X y Z son 3 nomás, ¿no? vec3 por eso. ¿Qué significa vec4? Sé que son 4 valores, ¿no? Pero ¿qué significa esos 4 valores? Ahorita. Son el RGB y la opacidad. Muy bien, eso, el RGB y la opacidad, ¿no? ¿Qué significa RGB? ¿RGB qué significa? Red, green, blue. Muy bien, red, green, blue, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo aquí un valor, significa que le estoy dando un valor a ese color. ¿Qué significa? Es esto de aquí. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, pick, digamos. No hay opción aquí. Pick color, tengo uno para hacer esto. Por ejemplo, si yo quiero un color verde, digamos, ¿no? Cuando ustedes seleccionan un color, aquí ustedes van a ver que tiene ciertos valores, ¿no? Es eso, básicamente es eso lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes, cada color tiene un valor numeral en realidad, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor numeral que tengan, ustedes van a ir moviendo y van a ir sabiendo qué color es, digamos, ¿no? Ahora, de ese color, ya ustedes simplemente lo definen aquí, ¿no? Si es 0.2, 0.8 y 0.4. ¿Qué color es este? Este es un color verde, en realidad, ¿ya?
Y por último tenemos la última parte, ¿no? Que es 0.1. ¿Qué significa el 0.1? Es la opacidad, como dijo el compañero, es el alfa, ¿no? Si es 1 el valor, es color 100%, digamos, ¿no? Es el color sólido, ¿no? Mientras ustedes vayan bajando, ese color va a ir disminuyendo, va a ir haciéndose más transparente, ¿no? Eso significa el B4 o el frag color que nosotros le estamos dando. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Perdón, ¿me dan un minutito? Ya, ahorita vengo, perdón. Vayan si quieren trayéndose agua. Denme unos minutitos, ahorita vengo, ¿ya? Ok. Buenas, perdón, más disculpar. Ya. Bueno, como les iba diciendo, el fragment shader es como mencionó su compañero, ¿no? Es el que le da la vida en sí a cada píxel, ¿no? Entonces, el fragment shader se va a ejecutar cada momento por cada píxel que se vaya dibujando en sí, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a devolver este fragmento de código es un B4. ¿Qué significa el B4? Es básicamente el RGB, ¿no? Y finalmente, ¿por qué 4? Porque devuelve también el alfa, la transparencia en sí, ¿no?
Entonces, ¿qué significa RGB? Básicamente es rojo, verde, azul y transparencia, ¿no? Eso significa RGB. Entonces, en este caso, ¿cuál es el color? 0.2, 0.8, 0.4, 0.1. ¿Y esto qué equivale? En mi caso es color verde. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros ya hemos definido en sí, ¿ya? El código para la ejecución del fragment y del vertex shader. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, si ya tenemos el código para crear el vertex shader y el fragment shader, lo que tenemos que hacer es enviar este código a OpenGL, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crear el objeto vertex shader, ¿ya? Pero esto lo vamos a crear en la GPU y compilar ahora, ¿no? Compilar el código, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Y ahí es donde entran nuevamente la librería, ¿no? Entonces, vamos a crear una variable que se llame vertex shader, ¿no? Vertex shader. Entonces, ¿qué clase vamos a usar? Vamos a usar la clase GL20. Y la clase GL20 tiene un método interesante que se llama GLCreateShader. ¿Ya? Ahora, este createShader hay que decirle qué shader vas a crear. Punto GL, en este caso le vamos a decir GLVertex Shader. Aquí está. ¿No? Entonces, ya tenemos nuestro objeto vertex shader, ¿ya? Pero tenemos que hacer algunas configuraciones. L shader source, ¿no? Ahora, ¿por qué se guardó esto en un int? Es básicamente porque se guarda el índice en sí de esta instrucción, ¿no? No es que sea la devolución ya del objeto en realidad, ¿no? Es simplemente el índice nomás, ¿ya? Por eso es que se dice de decirle que le voy a dar atributos en sí a este shader, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se le envía? Simplemente le digo, en este índice de shader, ¿ya? En este índice de shader que creaste, quiero que le coloques este atributo. Eso, ¿no? En otras palabras, cuando crea un shader, si no se entendió, cuando yo le doy crear un shader en sí, básicamente, ¿ya? De aquí, esta instrucción, create shader, ¿no? Lo único que hace simplemente lo crea el shader, pero lo que devuelve en sí a Java es el índice. Yo soy el índice 1001, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que le está devolviendo a Java es esto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora en Java es decirle, quiero darle algunas propiedades a este vertex shader, ¿no? Quiero, por ejemplo, que esté en el, que me reciba valores de X, Y, Z ahora. Esa propiedad quiero decirle, ¿no? ¿Cómo le puedo decir eso? Indicándole con el shader source, ¿no? El método shader source, básicamente, lo que hace es decirle en el índice de este objeto 1001, quiero enviarle esta instrucción. Quiero que reciba estos valores. No le estoy diciendo todavía que ahí va a estar, digamos, ¿no? Quiero que reciba esos valores, le estoy diciendo. Ah, ya, entonces voy a comenzar a recibir estos valores. Eso es lo que va a hacer el vertex shader ahí. Entonces, eso es lo que se está haciendo básicamente aquí, ¿no? Simplemente le digo, créame el shader, ¿ya? Créame un vertex shader
y me va a dar su ID, digamos, ¿no? Ah, ya, entonces de este ID quiero enviarle ahora sus atributos, digamos, ¿no? Eso es lo que se hizo. Ahora lo que hay que hacer simplemente es compilar eso, digamos, ¿no? gl.compiler shader. ¿Y cuál es el shader que vamos a compilar? Lo mismo nuevamente. Este es el ID del shader que vamos a compilar. Ahora, ¿cómo sé si es que compiló o no compiló? ¿Cómo puedo saber eso? ¿No? Porque yo aquí simplemente le digo compilame, nada más. No le estoy diciendo, no sé en realidad si compiló o no. Tienen dos opciones. Uno, lo dejamos a la suerte si quieren, y otro es verificar si ha compilado o no. ¿Ya? Para ver si ha compilado o no, podemos crear un método, en este caso, private void, comprobar shader, ¿no? ¿Y qué se le va a enviar? El shader, ¿no? El shader y el tipo. ¿Y ahora para qué me va a servir eso? Aquí simplemente utilizamos un if para verificar de la clase gl20. Gl get shader. Y aquí le envían el shader y le envían el, en este caso, qué es lo que quieren verificar, digamos. Entonces, gl20.gl compile status, eso, ¿no? Y aquí verifican, ¿no? Si es que ha compilado o no, de la clase gl11 es gl_false. Ahí está. Ahora, si no ha compilado, lo único que voy a hacer es un throw new runtime exception. Un runtime exception. ¿De qué? Decirle el tipo más shader. ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer eso? Ahorita lo vamos a ver. Voy a decirle, en este caso, gl20.get shader infolog. Este. Ahí está. Y este vamos a importar. No. Runtime exception. ¿Qué tipo es? Pa? Ah, qué cosa, che. Runtime exception. Ahora sí. Ya. Entonces, aquí simplemente ya lo utilizamos. Comprobar si se creó el shader, ¿qué le voy a enviar? El ID, ¿no? Vertex shader. ¿Y qué tipo es? Simplemente le digo Vertex shader o Vertex. Ya. Y listo. Con eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear, ¿ya? Voy a enviarle los parámetros, voy a compilar y voy a verificar si creo o no el Vertex shader. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Qué dice María Montaño? Sí, ingeniero. Sí. Ya, a ver, veamos si comprendió usted. A ver, me va a ayudar con esto, ¿ya? Ya hicimos el Vertex shader. Quiero que me ayude a hacer el Fragment shader ahora, ¿ya? Dígame, ¿qué es lo que debería hacer? Lo que usted cree, ¿ya? No hay palabras correctas, no hay palabras erradas aquí. Lo que usted cree, ¿qué debería hacer? ¿Qué dice María? María. A ver, preguntemos a... Está
¿Está Sara? Sí. Sara, ¿me da una manito? Ya. Ya. Aquí vimos cómo hacer el Vertex Shader, ¿ya? Dígame, ¿cómo usted cree que debería ser el Fragment Shader? Tal vez se podría crear también una variable que Ujú. guarde la posición, pero tal vez sería en bucle, ya que van a ser muchas posiciones. Ya, me parece perfecto. Solamente una observación aquí, ¿ya? Aquí no estamos creando por si acaso 3 veces, ¿no ves? Aquí lo único que se le dijo simplemente es decir, este Vertex Shader va a funcionar de esta forma. El Vertex Shader va a recibir 3 valores, nada más. ¿Qué son los 3 valores? Los 3 valores no significan que sean los 3 puntitos del triángulo, por si acaso. Los 3 valores significan la posición X, Y, Z. ¿Ya? ¿Qué hemos definido aquí? ¿No ves? Cada vértice va a recibir una posición X, Y, Z, por eso le hicimos vec3, ¿no? Pero en este caso del Fragment Shader, lo que le estamos diciendo, la instrucción, ¿ya? No se olviden, por eso les dije, OpenGL no es una librería para dibujo, es una librería para enviar instrucciones al GPU, ¿ya? Entonces yo le estoy dando la instrucción aquí al GPU del Fragment Shader, ¿cuál sería? De que cada vez que se llame el Fragment Shader, lo que van a hacer es devolver un color. ¿Qué color es? Verde, ¿no? Entonces, esta instrucción tengo que enviarle al Fragment Shader para que el GPU sepa, ¿no? Entonces, cuando usted llame, digamos, algún momento en su vida, cuando llame, voy a ejecutar el Fragment Shader, digamos, lo que va a hacer es llamar al GPU y decirle, ya, a ver, hay esta instrucción. Ya, debo devolver el color verde. ¡Puc! Le va a devolver el color verde. Lo que aquí estamos haciendo es enviarle esta instrucción al GPU. No estamos llamando todavía para que pinte cada píxel, ¿no? Entonces, no vamos a llamar varias veces aquí todavía, ¿no? ¿Cuándo vamos a llamar varias veces? Cuando dibujemos recién, digamos, ¿no? Aquí solamente vamos a agarrar esta instrucción y lo vamos a enviar al GPU. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, lo que usted me dijo está bien. Vamos a crear primero una variable, ¿no? ¿Qué sería? Fragment shader, ¿no? ¿Y cómo cree usted que deberíamos crear un shader aquí? ¿Cómo cree usted? ¿Qué le dice a su corazón? ¿Qué camino tiene que tomar para crear un shader? Usando la misma clase, sino que se le cambia el nombre. Muy bien. Simplemente le cambiamos qué tipo de shader queremos crear, ¿no? Entonces aquí es GL, ¿qué cree usted? Fragment shader, ¿no? Muy bien. Perfecto. Usted ya ha creado su fragment shader. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a cargar esta instrucción a ese fragment shader. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo va a cargar esa instrucción al fragment shader que usted creó? Le muestro otra vez la imagen. ¿Cómo lo va a crear? ¿Cómo lo va a cargar, perdón? También usando la librería. Eso, Yo le- básicamente esto, ¿no? Sí. Pero le cambiamos las variables. Ya no quiero el vertex shader, quiero el fragment shader y voy a cargar el fragment source, que es la instrucción del fragment que yo le voy a dar, ¿no? Y finalmente compilamos esa instrucción al GPU. Entonces, esto copiamos, pegamos, fragment shader. Y por último, voy a comprobar si ha creado o no ese shader. Entonces le envío, quiero que compruebe si se creó el fragment shader, que es de tipo fragment. ¿Por qué le envío el tipo aquí? ¿Dónde utilizo aquí el tipo? ¿Dónde usted ve que yo utilizo el tipo? Esta variable tipo.
¿Por qué cree que envió el tipo? Para compilar. No. ¿Dónde está la variable tipo? Según eso, lo que está marcado. Donde dice runtime. Eso. ¿Para qué es esto de aquí en esta instrucción? ¿Para qué usted cree que es? Para correr. Casi. Casi. La palabra excepción, ¿qué cree que es? ¿Qué le ocurre? ¿Qué se le viene a la mente cuando le digo una excepción? Lo que se quiere evitar. Eso, ¿no? Lo que se quiere evitar, ¿no? En otras palabras, ¿quién levantó la mano? Ah, Vladimir, dime, Vladimir. Bueno, sí, iba a comentar nada más que es capturar posibles errores para que no se detenga el programa durante la ejecución o poder manejar esos errores sin que haga crash la aplicación, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, exactamente eso, ¿no? Como dice Vladimir y Sara, es para capturar excepciones. ¿Cuándo es una excepción? ¿Cuándo es un error? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Throw, ¿no? ¿Qué es throw? Lanzar, ¿no? Lanzar una nueva excepción, ¿no? Lanzar un nuevo mensaje de error, en otras palabras. Ahí es donde se utiliza el tipo. Para nada más, en realidad no es para compilar, no es para identificar algo, no. Es simplemente para que en el log, cuando me salga un error, yo sepa, ah, ya, es un error de vertex, es un error de fragment, digamos, ¿no? Es simplemente para identificar, ¿ya? De hecho, si yo quiero, no le envío esto. No pasa nada igual, ¿no? ¿Ya? Por eso es importante saber qué es lo que hace cada código en sí, ¿ya? Yo sé que tal vez muchos no saben Java, algunos están aprendiendo, otros ya son maestros en Java, pero es bueno saber siempre para qué son las cosas, ¿no? Ya si ustedes saben para qué son las cosas, si quieren esto lo pueden hacer en Kotlin, después en Python, en C++, bueno, C++ no, es mucho ya esa diferencia. En otros lenguajes tipados también, digamos, ¿no? Entonces, la cosa es que sepan qué hace cada línea, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien, Sara. Ya hemos hecho entonces el fragment shader, el vertex shader. ¿Qué falta? Vamos a crear el programa. ¿Qué significa crear el programa? ¿Se acuerdan que en la anterior clase habíamos definido esta variable? Programa. O sea, literal dice programa, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ya habíamos puesto un comentario, de hecho. Nuestro programa de shader es el vertex shader y el fragment shader unidos. La GPU usa este programa para dibujar cada frame. ¿Qué significa? Cuando yo digo crear programa, en otras palabras, es crear un programa que utilice el vertex shader y el fragment shader. Y cuando yo llame a este programa, lo que me va a hacer es hacer todas las instrucciones que dice este vertex y este fragment shader. En otras palabras, si yo digo, tengo un puntito en la posición X, Y, Z y quiero dibujarlo. Llamo al programa, le envío ese puntito y me lo va a dibujar. ¿Por qué? Porque ya tiene la instrucción del vertex y del fragment shader, ¿ya? Entonces, programa, ya existe esa variable. ¿Cómo lo creo un programa entonces? Lo mismo, gl20.gl create program, ¿no? Por eso era literal un programa en realidad. Ahora, gl20, quiero agregarle las instrucciones de los shaders. gl attach shader y el ID del programa. Aquí le ponemos el ID del programa y ¿qué le vamos a adicionar? El vertex shader. Ahí. Ya está. Y le vamos a adicionar también el fragment shader. Perfecto. Y por último, gl20 punto. Se llama link. No. gl link program, ¿no? Con eso yo ya he creado el programa, básicamente, ¿no? He creado el programa y ya va a ser ya
cualquier llamado a ese programa lo que va a hacer ya es el dibujado, ¿no? Perfecto. ¿Qué más nos falta entonces? Vamos a liberar los recursos. Como yo ya he creado el programa, ya he enviado la instrucción al GPU, en realidad ya no necesito estos objetos aquí, ¿ya? Porque ya lo he creado en sí el programa, ¿no? Los shaders ya están copiados dentro del programa, ¿no? Aquí lo voy a poner. Los shaders ya están copiados dentro del programa, ¿no? Entonces podemos borrarlos. Ahora, ¿cómo se borra? GL delete shader. Y aquí le pongo vertex shader. Y lo mismo fragment shader, ¿no? Perfecto. Y con eso ya hemos creado la creación de shader. ¿Se entiende? ¿Qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Se entiende? Muy bien. Cualquier duda que tengan, pregunten, ¿ya? Yo sé que es un poco complejo, pues, este tema de OpenGL, ¿no? Por eso es que han creado, pues, esos programas de alto nivel más fácil, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a hacer ahora el método de crear triángulo. Recién vamos a hacer el método de crear triángulo. ¿Cómo se hace? Vamos a definir los 3 vértices, ¿ya? Los 3 vértices. Y cada uno va a tener la posición X, Y, Z. ¿Ya? Cada vértice va a tener esa posición. ¿Cómo vamos a hacer? Float. Un array de float, ¿no? Vértices. Es igual a, ¿cómo se hace array? 0.0f. La posición X, para la posición X le voy a decir que sea la posición 0, ¿ya? Para la posición Y le voy a decir que sea 0.5. Y para la posición Z, 0.0, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo ya le estoy diciendo en sí que este va a ser para el vértice 1, ¿ya? Entonces, el vértice 1, donde es arriba al centro. Entonces, lo vamos a copiar y pegar. Este es el vértice 2, este es el vértice 3, ¿ya? Este llegaría a ser abajo a la izquierda y este va a ser abajo a la derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué hago si quiero que sea a la izquierda? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría si quiero que sea a la izquierda? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué cambiaría si quiero que sea a la izquierda? El 0,5 en el valor de la izquierda. Ahí, Aquí, en el valor de aquí. ¿Eso? sí, ahí, creo. Ya. Está bien. Lo único que le pondría yo es negativo. ¿Ya? Eso nomás. Pero está perfecto. 0.5. Y aquí, ¿qué sería? Lo Cero. mismo. Uy. Voy a poner esta indentación para que se vea más bonito, ¿ya? Ahí. Ya. Entonces, ahí, con eso ya le decimos, aquí está el punto de arriba, el primero, después aquí sería, ¿no? ¿Ya? Ahora, si yo quiero que sea a la derecha, voy a dibujar mejor. Me estoy aquí. Aquí sería la posición 0.0, 0.5, 0.0.
Ahora hemos definido igual que voy a dibujar aquí y uy, y hemos dicho que aquí es menos 0.5 menos 0.5. Ahora, si yo quiero dibujar aquí, ¿qué sería? ¿Qué dicen? ¿Qué valor le ponen? ¿Qué valor? ¿Qué valor? 0.5 positivo y 0.5 positivo. 0.5 positivo aquí. No, ahí 0. Aquí 0. Sí, ahí 0 y en el otro los dos 0.5 Estos positivo. dos 0.5. Así. ¿Eso? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes? Véanlo de esta forma, ¿ya? ¿Se acuerdan del eje cartesiano, no? Sí. Ya. Entonces, véanlo de esta forma. ¿El primer valor qué es? X, Y, Z. ¿Qué es? X. X, ¿no? X es 0. Significa que se quedó aquí nomás, ¿no? Este es el X, ¿ya? No se olviden eso. Este es el X. Este es el Y. Y este es el Z. La profundidad, ¿no? Ya. Si yo le digo X0, significa que se quedó aquí. Aquí no, ¿eh? Se quedó aquí. Bueno, este es el X, ¿no? Pero si le digo 0, obviamente se quedó aquí nomás, ¿no? Si le digo Y es 0.5, va a subir. Aquí está, ¿no? Y Z, bueno, se mantuvo aquí nomás, ¿no? Si el Z yo lo cambiaría, esto se va a mover así, ¿no? Obviamente, de manera tridimensional tienen que verlo, ¿no? Ahora, si yo quiero moverlo aquí, reducí menos 5 y bajé menos 5, ¿no? Si yo quiero ponerlo aquí el punto, ¿qué sería entonces? 0,5, Ajá, menos 0,5. muy bien. ¿Y 0. aquí? 0, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí se entiende, ¿no? Es nomás a dibujar, es aquí la cosa. Entonces 0.5 menos 0.5 y 0, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Díganme Sí. que sí, por favor. Ya, bien. Ya, tenemos los vértices, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar algo que ya hemos hecho antes, el BAO. ¿Qué era el BAO? ¿Quién se acuerda qué es el BAO? El Vertex Array Object. Vertex Array Object. ¿Qué significa? Básicamente es el objeto donde guardamos la configuración de los buffer y atributos. Es ahí donde se mete todos los vértices y ahí ya todos ya ellos sabrán qué hacer, digamos, ¿no? BAO. Vamos a crear un BAO. gl30.gl no, es gen vertex arrays. Eso. Con eso he creado el BAO, ¿ya? gl30.gl bind vertex array. Y con esto le estoy asignando al GPU que este es mi BAO, ¿ya? Ahora vamos a crear a otra definición que yo ya sé que han escuchado, que es el BBO. ¿Para qué es el BBO? Vertex Buffer Object. Muy bien. Básicamente, como dijo el compañero, es el buffer, ¿no? El buffer en la GPU, donde guardamos los números o coordenadas, ¿no? ¿Cómo se crea? ¿Qué dice Vladimir? ¿Cómo se crea? ¿Cómo cree que se crea? ¿Cómo creamos? ¿Será que hay algo que dice de Vertex Object o algo así? Sí, Gen Vertex Object. exacto.
No sabemos cómo es, pero sabemos que va por ahí. Tenemos que crearlo. Entonces es la clase GL15 en realidad. Se llama GLGen buffer. ¿Ya? Y una vez que usted lo crea, ya le asigna recién el BBO a quién. Al GPU. GL15.GLBind buffer, ¿no? Entonces aquí que se envía, se le dice que es un tipo GL15. Que es un GL array buffer. Quiero que lo agregues al array buffer. ¿Qué cosa? El BBO. Listo. Ya, una vez que tenemos todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente OpenGL ahora ya está esperando simplemente los datos. Nosotros ya hemos configurado el GPU que cuando obtenga los datos, ese momento ya se cree, ¿ya? Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer. OpenGL, ¿ya? Espera los datos en un float buffer, ¿ya? Tomar en cuenta que este float buffer no es un float array, ¿ya? No es lo mismo este float array de Java, por si acaso, el float buffer, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiamos el array al buffer, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Simplemente creamos un objeto float buffer, ¿no? Buffer igual a buffer utils, buffer utils punto create float, no, ¿qué era? Create float buffer, eso. Y para crear un float buffer tenemos que decirle primero el ancho, ¿no? ¿Cuál es el ancho? Vértices.len. Ya está. Y simplemente hacemos buffer.put y le enviamos las vértices. Y aquí hacemos un flip. Ahora, ¿para qué es este flip? Es simplemente para dejarlo listo para la lectura del GPU. Entonces aquí le voy a decir y un flip para dejarlo listo para la lectura, ¿no? Listo. Ahora recién enviamos los datos al BBO, ¿ya? ¿Cómo enviamos los datos al BBO? gl15.glbuffer.data y aquí le enviamos algunos valores. gl15.glarray_buffer. ¿Cuál es el dato que vamos a enviar? El buffer, ¿no? Este buffercito de aquí, este tiene ya los vértices cargados, ¿no? Entonces le enviamos al buffer. Y aquí, ¿qué le enviamos? Le enviamos qué tipo de buffer es. gl15.glStaticDraw. Simplemente le estamos diciendo que no vamos a cambiar estos datos, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Es para un tema de optimización. Cuando los datos son dinámicos, obviamente consume más memoria. Entonces, si nosotros le decimos que es estático o dinámico, ayuda en tema de optimización, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Decir a OpenGL, ¿ya? ¿Cómo leer el buffer? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Atributo en location 0, ¿ya? ¿Qué más? Después, los 3 floats por vértice. X, Y, Z, ¿no? Después, que es de tipo GL float, ¿no? ¿Qué más? Habría que, a ver, un ratito, mejor voy a escribirlo para saber qué recibe. Punto GL vertex
attrib pointer, ¿no? Entonces, ¿qué recibe? Aquí está. Recibe index, el index 0. Aquí en BAO va a recibir cuántos atributos va a tener este BBO, serían 3 por X y Z. Este sería el tema de qué tipo de valor se va a utilizar, que en este caso es GL float. GL11.L float. Aquí está. Aquí le decimos si son normalizados o no. Y aquí simplemente ya le decimos el tema de... ¿cómo le explico esto? A ver, es el tema de los strikes aquí. Es cuántos bytes va a utilizar por cada vertex. Es aquí. Entonces sería simplemente 3 por float.bytes. Y por último, aquí simplemente le vamos a dar con 0. ¿Ya? Con esto ya nosotros hemos creado en sí nuestro vertex, ¿no? Para decirle cómo va, o sea, no es que hemos creado el vertex ya está creado en sí. Este es simplemente para decirle cómo tienes que leer este vertex OpenGL, eso, ¿no? Y finalmente ya lo activamos simplemente esa instrucción, gl20.gl enable vertex attrib array, y aquí le enviamos 0 porque es de este, ¿no? Este 0, ¿no? Ya está. Y por último, ¿qué vamos a hacer? gl15.gl buffer. Aquí le enviamos gl15 gl array buffer. L array buffer. Aquí está. ¿Y qué le enviamos? 0. Ahora, ¿para qué es esta instrucción? Es simplemente para desenlazar BBO y BAO, ¿no? El BAO ya guardó la configuración y no hace falta dejarlos activos. Por eso es para desenlazarlo en sí nomás esto. Por un tema de optimización en realidad. GL binder vertex array. Y 0. Listo. Ya está ya. Todas estas 244 líneas de código es para hacer esto. Eso. Ya tenemos nuestro triángulo, nuestro super triángulo color verde. ¿Preguntas, dudas, consultas? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Difícil? Un poco. Complicado, ¿no? Sí, se entiende. Es complicado, yo entiendo que es complicado. ¿Por qué? Porque es un lenguaje en el cual nosotros no estamos acostumbrados a realizar. Nosotros estamos acostumbrados a hacer más de alto nivel, ¿no? Pero lo importante aquí es cómo funciona, ¿no? Según ustedes, según ustedes, ¿qué creen que sea la pieza clave para hacer el tema de la programación gráfica con OpenGL? ¿Cuál creen ustedes que sea la pieza clave? O sea, ¿cuál creen que sea aquí de todas estas variables? El que dice programa. Eso, ¿no? El programa. Porque básicamente el programa es la unión del BBO y del BAO, ¿no? Y en el BBO y en el BAO están básicamente las instrucciones en realidad de qué es lo que va a dibujar, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a dibujar? ¿Quién lo hace? Vertex Array y Fragment Shader, ¿no? Entonces, eso básicamente es el tema de OpenGL.
OpenGL se puede hacer muchas cosas que vamos a ver en la siguiente clase. De hecho, yo ya tengo listo la siguiente clase, es ¿dónde está? Quería verlo eso ahora, pero no me va a dar tiempo. Este es el tema de la traslación, la rotación, el escalado, todo eso, ¿no? Entonces esto vamos a ver en la siguiente clase, cómo se realiza, pero un poquito de teoría primero para entenderlo, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Me alegra que estén entendiendo esto. Yo sé que es un poco lento, quizás cómo es el tema del avance ahorita, pero eso es más que todo porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿ya? Entonces prefiero explicarle bien, miren, me doy tiempito de colocarle hasta los comentarios ahí. Entonces, prefiero que lo entiendan bien para que después ya sea mucho más fácil el tema del avance, ¿no? La idea en sí de esta primera sección del semestre es el tema del dibujado, traslación, movimiento, etcétera, y eso lo vamos a hacer ya con un pequeño proyecto mucho más pequeño. Y esa es la presentación del primer parcial, por cierto, ¿ya? En el primer parcial yo les voy a hacer algunos cambios, ¿ya? No van a ser cambios complicadísimos tampoco, pero la idea es que se van a hacer algunos cambios y si ustedes gustan pueden usar IA, depende de ustedes ya eso. Lo importante es de que cuando yo vaya a hacer la revisión, ustedes sepan explicar qué es, por qué se dio ese cambio, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que ustedes entiendan y para qué sirve cada cosa, ¿no? Entonces, esa va a ser la evaluación del primer parcial, ¿ya? Y ya la segunda parte, solamente son 2 parciales, por cierto. La segunda parte ya de la clase en sí, de todo este semestre, es ya el uso ya de motores gráficos, ¿no? Motores gráficos me refiero, el anterior semestre utilizamos Roblox Studio, ¿no? Hicimos un juego, de hecho, en Roblox Studio y todo eso. Me gustaría utilizar Unity, pero es un poco complicado por el tema de los recursos de las computadoras, ¿no? Porque algunos tienen muy buenas computadoras, otros están un poco más bajo nivel su computadora, pero la idea es intentar usar un programa que sea para todos igual, digamos, ¿no? Entonces ya vamos a ir analizando ese tema, si vamos a hacer con Roblox o vamos a hacer con Unity o con Real Engine, ya vamos a ver ya. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, neta. Ya, entonces, bueno, vamos a quedar hoy día aquí la clase, más que todo porque la siguiente clase quiero avanzar esta parte de la traslación, la rotación y el tema de, ay, se me olvidó la palabra, y el escalado, ¿no? Entonces, va a ser un poquito más largo y no quiero quedar esto a medias, ¿no? Entonces, vamos a avanzar eso, la siguiente clase, y ya después vamos a ir viendo el tema para el primer proyecto. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Este PDF que nos está mostrando en pantalla, ¿podría estarnos pasándolo para Claro. poder ir Claro, viendo, claro. por favor? Deme un minuto ahorita, de una vez le voy a pasar antes que me olvide. Ahí está. Si quieren vayan viéndolo, analizándolo. Igual les envié la otra vez un canal de YouTube. Explica muy bien el tema de OpenGL. Creo que está en inglés, pero sí. Bueno, igual lo pueden poner en Notebook LLM y le va a sacar un resumen interesante. ¿Ya? Perfecto. Quedamos entonces aquí la clase. Espero que les haya gustado. No se aburran. Es cuestión de darle nomás amor un poquito a este tema de la librería. Listo. Entonces, la próxima clase nos vemos directo allá en el laboratorio. Espero que no pase nada. Ya van 2 clases ya que no nos vemos. Entonces, vamos a ir viendo ese tema. Un favor, antes que se retiren, les voy a pasar el enlace para la asistencia. Un segundo. Aquí está. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes las clases? ¿Complicado? ¿O se entiende? Se entiende, pero creo que hay que practicar para
memorizar los pasos, por decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Pero como les dije, en realidad, no es obligatorio que sepan de memoria todo esto, ¿no? La idea es que entiendan en realidad por qué se da, para qué necesito en sí, ¿no? Esa es la cosa. ¿Para qué necesito el BAO? ¿Para qué necesito el BBO? ¿Para qué me sirve eso? ¿No? Y ver en sí cuál es el orden de las cosas. Y ya después el tema de la programación, ustedes se pueden ayudar con IA y todo eso, digamos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Para qué son las cosas en realidad? ¿Ya? La asistencia lo voy a pasar por aquí. Aquí está. Ahí está. Ahí lo van llenando la asistencia y eso sería para la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta antes de finalizar? Va a estar igual el video grabado, ingeniero, ¿no? Sí. Va a tardar un poquito así en subir, como la otra vez, ¿no? No es que ese ratito sube, ¿no? Tarda un poco. Ya. Otra consulta, ingeniero, disculpe. El anterior no se podía descargar y como estaba en Drive, no sé, era un poquito incómodo verlo. En Drive no es muy bueno su reproductor como en YouTube, no sé. Pero no tenía la opción de descarga, solo para verlo ahí en Drive, ¿no? Ya. Voy a intentar subirlo a YouTube, ¿ya? Para que lo puedan ver directo de ahí y así ya no tengan problema. ¿Está bien? Ya, gracias. Ya. Le dan suscribirse y le dan like. Ya, entonces quedamos en eso entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ingeniero. Chao, Hasta luego, chao. ingeniero. Tengan buen fin de